Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual trataremos los conceptos fundamentales del movimiento circular uniforme. Imaginemos que tenemos una partícula A, se muestra en la pantalla, y que ella se va a mover. Se observa de que la partícula A describe una circunferencia. Por eso el movimiento se llama movimiento circular. Recordemos que la velocidad en todo momento es tangente a la curva, en este caso tangente a la circunferencia. Que sea tangente significa que solamente la toca en un punto, en este caso en el punto A. Adicionalmente tenemos que la medida del vector velocidad, o sea la rapidez, la magnitud de la velocidad en todo momento es la misma. El tamaño del vector velocidad, la magnitud de la velocidad es la misma en todo momento. Por esa razón, el movimiento se llama circular. Entonces, repito, se llama movimiento circular uniforme aquel que describe una partícula cuya trayectoria es una circunferencia y donde la magnitud de la velocidad, que se llama rapidez, es constante. El tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa se llama periodo y se denota con la letra T mayúscula. La frecuencia, que se denota con la letra F, es el número de vueltas o el número de revoluciones que da la partícula por unidad de tiempo. A continuación, mostraremos la relación que hay entre el periodo, la frecuencia y la rapidez. Dado que el periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta, tenemos la siguiente situación. Supongamos que en 6 segundos la partícula da 3 vueltas, viajando a rapidez constante, que es una de las características fundamentales del movimiento. Que sea uniforme quiere decir que la rapidez es constante, y circular que describe una trayectoria muy circular, una circunferencia. Bien, si la partícula tarda 6 segundos en dar 3 vueltas o 3 revoluciones, es porque el periodo sería 2 segundos. ¿De dónde se obtiene ese 2 segundos? De dividir el tiempo que tarda en dar un determinado número de vueltas, que en este caso son 6 segundos. 6 segundos es el tiempo que emplea en dar 3 vueltas. Si se divide 6 entre 3 nos da 2, serían 2 segundos. Claro, para que la partícula tarde 6 segundos en recorrer 3 vueltas, es porque recorre 2 segundos, tarda 2 segundos en una vuelta. Claro, si una vuelta la realizan 2 segundos, otra vuelta la realizan otros 2, irían 4 segundos. Y la última vuelta la haría en otros 2 segundos para un total de 6. O sea que en 6 segundos daría 3 vueltas. Ese es el significado. Entonces tenemos que el periodo en general se obtiene dividiendo el tiempo que tarda la partícula entre el número de vueltas. Repito, si conocemos el tiempo que tarda una partícula en dar cierto número de vueltas, al dividir ese tiempo entre el número de vueltas, me da el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Es decir, que obtenemos lo que se llama el periodo, que se denota con la letra T mayúscula. Muy bien. La frecuencia mencionamos que es el número de vueltas que la partícula da por unidad de tiempo. Es decir, que la frecuencia es n, donde n es el número de vueltas dividido entre el tiempo que tarda en dar ese número de vueltas. En este mismo ejemplo de acá, ¿cuál sería en este mismo ejemplo? La frecuencia. La frecuencia sería el número de vueltas.
da 3 vueltas. Sobre el tiempo, tardó 6 segundos. Y al dividir 3 entre 6 da 0,5. Segundo abajo, entonces escribe segundo a la menos 1. Bien. Que realmente este segundo a la menos 1 se lee Hertz. Que sería 0,5 Hz, que se abrevia HZ, Hz, unidad de la frecuencia. Entonces se utiliza segundo a la menos 1 por Hz. Bien, ¿qué relación hay entre el periodo y la frecuencia? Como el periodo es tiempo sobre el número de vueltas y la frecuencia es número de vueltas sobre tiempo, vemos que la una es la recíproca de la otra. Claro, comparando este par de expresiones, lo único que cambia es el orden. Lo que acá en la primera es el numerador, acá es el denominador, y lo que acá en la primera expresión es el denominador, acá es el numerador. ¿Qué significa eso? Que la una es la recíproca de la otra. Es decir, que el periodo es 1 sobre la frecuencia, la recíproca de la frecuencia, o lo que es lo mismo, la frecuencia es la recíproca, el recíproco del periodo, 1 sobre el periodo. Repito, entonces estas son las relaciones que hay entre el periodo y la frecuencia. Periodo es 1 sobre frecuencia, o lo que es lo mismo, frecuencia 1 sobre periodo. Bien, terminemos esta clase estableciendo la relación que hay entre la rapidez v, o sea, la magnitud de la velocidad, y el periodo t. Muy bien, sabemos que la rapidez v es constante. La rapidez es constante. La rapidez es un número real y será constante. La rapidez de un vector, la magnitud de un vector es un número. Si pensamos en una gráfica, pues tendríamos que la rapidez v en función del tiempo es una recta horizontal. Significa que la rapidez es constante, una función constante. Pero si la rapidez es constante, sabemos que la rapidez instantánea, la rapidez será igual a la rapidez media en cualquier intervalo. Vamos a hablar de un intervalo entre 0 y t, o sea, entre el tiempo que tarda en dar una vuelta, de 0 a t, que sería el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Bien, pero ¿cómo se definió la rapidez media? La rapidez es distancia sobre tiempo, rapidez. Vamos a hacerlo acá a este lado. Así que entonces, repito, la rapidez es igual a la rapidez media. Porque la rapidez es constante, una función constante. Pero la rapidez media es distancia sobre tiempo. Vamos a hablar de un periodo. Entonces, ¿cuál sería la distancia que recorre en una vuelta? Pues la distancia que recorre en una vuelta sería la longitud de la circunferencia. Recordemos que la distancia entre el centro y cualquier punto se llama radio. Vamos a anotarlo con la letra R mayúscula en este caso. Entonces, ¿cuál sería la distancia? Si pienso en una vuelta, la distancia sería 2pi por r. Repito, que sería la longitud de la circunferencia. Si yo cojo con una piola un hilo acá, doy una vuelta, corto y estiro el hilo, esa sería una distancia que equivale a la longitud de la circunferencia.
2pi por r sobre el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Ese tiempo que tarda en dar una vuelta se llama el periodo. Entonces tenemos que la rapidez es igual a 2pi por r sobre el periodo. Una fórmula muy utilizada, que también equivale a su vez a 2pi por r. Acá hay un 1, entonces sería 1 sobre periodo. Periodo está dividiendo, pero 1 sobre periodo es la frecuencia. Entonces otra manera de ver la rapidez es que la rapidez es 2pi por r multiplicada por la frecuencia. Entonces tenemos este par de fórmulas, repito. En rapidez, recuerda que esta vez la rapidez, o sea la magnitud de la velocidad, es 2pi por r sobre periodo. O lo que es lo mismo, la rapidez es 2pi por r por la frecuencia. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal, a activar las notificaciones y a compartir el video. Muchas gracias.